Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Job, capítulo 14, y en el versículo 14. Libro de Job, capítulo 14 y el versículo 14. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el hombre que muere volverá a vivir. El hombre que muere volverá a vivir. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por este tiempo, agradecerte, Señor, por tu palabra. Te rogamos, Señor Dios, que hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Uno puede decir, no, es Génesis, pero la verdad es que el libro de Job fue escrito mucho antes que los libros que le preceden. Por eso que hay una historia muy grande, una profundidad muy grande dentro de este libro. Según los estudiosos, Job era contemporáneo con Abraham, y vemos nosotros en esta historia riquezas profundas que la podemos aplicar para nuestros tiempos y que nos habla a nosotros grandes verdades para nuestras vidas. Job, como todos ya saben la historia, era un hombre temiente, era un hombre temeroso, era un hombre recto, era un hombre, ¿verdad?, que Dios mismo dice, no hay otro como mi siervo Job. Él pasa por ciertas situaciones, y dentro de las situaciones que él está pasando, él lanza una pregunta, y esta pregunta es: ¿el hombre que muere volverá a vivir? Y eso es un interrogante que hasta nuestros tiempos muchos todavía se siguen haciendo. ¿El hombre que muere volverá a vivir nuevamente? Esa es la pregunta, ¿verdad? Según algunas religiones, el hombre que muere todavía va a volver a vivir, ¿verdad? Se va a reencarnar, va a haber una reencarnación. Algunas religiones así lo creen, ¿verdad? Que una vez que mueren, dependiendo si ha hecho cosas buenas, cosas malas, va a reencarnarse en una vida mejor o en una vida peor, ¿no? Entonces, otras religiones dicen, bueno, no hay nada, después que uno muere se va y acaba todo. Otros dicen, bueno, no, pues hay varios niveles de vida y vamos evoluyendo hasta llegar a ser Dios. Otros dicen, bueno, después que uno muere va a una especie de zona neutral, ¿verdad?, hasta poder haber purificado todos los pecados para recién después subir. Entonces es una pregunta interesante porque, queriendo o no, para estos tiempos todavía, ya en aquellos tiempos había esa pregunta, ¿verdad? El hombre que muere volverá a vivir, y en estos tiempos todavía sigue habiendo esa pregunta, si el hombre una vez que muere volverá a vivir. Y lo cierto es que el hombre, y cuando hablamos de hombre, estamos hablando tanto de hombre y mujer, el ser humano, cuando fue creado, si uno va a agarrar el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que el hombre fue creado para vivir eternamente. El hombre nunca fue creado para vivir solamente un par de años, sino que el hombre fue creado para vivir eternamente. Usted y yo fuimos creados para vivir eternamente, ¿verdad? Cuando Dios crea a Adán y Eva, si me acompañan al libro de Génesis,
En el capítulo 1, versículo 26, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 26, va a decir lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a su imagen, o a la imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿verdad? Así es como inició toda esta historia. Entonces dice la Biblia que Dios crea ¿a quién? Al hombre y a la mujer, dos géneros, ¿verdad? No hay uno tercero, no hay uno cuarto, solo dos, hombre y mujer. Desde ahí está estipulado cuál es nuestra esencia hasta estos tiempos, no ha cambiado. Ahora que lo quieran cambiar de una manera diferente es otra cosa, pero eso no ha cambiado. Por ejemplo, si hoy nos morimos y después se encuentran nuestros huesos de aquí a 1000 años y van a buscar en nuestros huesos el ADN, encuentran el mío, ¿qué va a decir el ADN? ¿Qué hará qué? Hombre, porque eso está dentro de nosotros, ¿verdad? Si encuentran de una mujer, va a decir que es que mujer. Aunque hoy hay algunos que dicen, no es que yo me siento, no es que se sientan, sino que en el ADN ya está nuestra esencia. ¿Por qué? Porque así Dios lo creó, ¿verdad? Este versículo dice que en el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza, y los creó varón y hembra. Así los creó Dios. Pero miren ustedes, aquí Dios está hablando de cómo los está formando eternos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 2, el versículo 7, si me acompañan, Génesis, capítulo 2, versículo 7, va a decir lo siguiente, que es lo interesante de la Biblia. Dice lo siguiente, entonces Jehová, ¿qué dice? Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. A ver, ¿cómo explicamos entonces el versículo anterior del capítulo 1 con el versículo del capítulo 2? Porque en el versículo 27 del capítulo 1 está diciendo, y Dios creó al hombre y a la mujer. Pero en el capítulo 2 está diciendo que Dios formó al hombre. Y más adelante, ustedes ya conocen la historia, lo hace dormir a Adán y de la costilla saca a Eva. Y entonces, ¿qué sucede con el versículo 27 del capítulo 1? ¿Creó a unos o creó a otros? ¿Fueron diferentes? Lo cierto es, amados, que Dios primero los crea en el espíritu. Y después Dios va a crear a ese espíritu, va a crearles un cuerpo. Lo que hoy usted y yo somos visibles, pero Dios primeramente va a crear el ser interior. ¿Por qué? Porque lo que es espíritu es eterno. Y lo que tenemos aquí como cuerpo, esto es temporal. Sin embargo, cuando Dios creó a Adán y Eva, no le dio un cuerpo temporal, les dio un cuerpo eterno, porque el hombre también fue creado para vivir eternamente. Sin embargo, el pecado afectó lo externo. El pecado afectó lo externo, por eso que Dios creó
un límite de tiempo para que el hombre pueda vivir. Pero no afectó a la parte interior. La parte exterior fue afectada. Por eso que nacemos y vamos a morir en algún momento. Lo único seguro que tenemos en esta vida es que todos nosotros vamos a morir. Eso es lo único seguro. No hay otra cosa segura en esta vida. ¿Verdad? Uno dice, bueno, el tiempo cambia a cada momento. ¿Verdad? Hay lugares hoy en día que nunca, históricamente hablando, ha habido movimiento telúrico, movimiento sísmico. Pero hoy en día, lugares que históricamente nunca han temblado, hoy están temblando. Lugares en donde nunca han visto un huracán, están viendo huracanes. Lugares en donde, ¿verdad? Desiertos en donde nunca floreció nada, hoy están floreciendo. ¿Por qué? Porque esas son cosas variables. Son cosas que cambian. Pero lo que es seguro y que nunca va a cambiar es esto, que nosotros vamos a morir algún día. Usted y yo tenemos un tiempo límite para vivir. No me pregunten cuánto, porque eso solamente Dios lo sabe. Lo cierto es que todos nosotros, lo único seguro es que vamos a morir. Este cuerpo dejará de existir, pero estamos hablando de este cuerpo, de la materia, porque así Dios lo definió, ¿verdad? Y aquí estamos viendo que Dios justamente crea lo interior y crea lo exterior. Entonces, cuando vamos a ver la Biblia, Dios no deja ningún cabo suelto, porque Dios es perfecto. Algunos que dicen, bueno, solamente somos materia y el día que morimos todo desaparece. Mentira, ¿por qué? Porque Dios, Él creó todo y nos explicó todo dentro de la Biblia. Y dentro de la Biblia Él nos muestra que Él creó entonces el ser interior como el ser exterior, o la parte exterior. Y entonces Job se hace esa pregunta: ¿el hombre volverá nuevamente a vivir? Una vez que él muere, ¿podrá vivir nuevamente? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para vivir eternamente. El hombre, una vez que él muere, muere la materia, pero el espíritu sigue viviendo. Entonces, cuando el hombre peca, cuando Adán peca, Dios le pone límites a la vida, a este cuerpo, a lo que es palpable, pero lo que está dentro continúa siendo eterno. El punto es que cuando el hombre peca, entonces se abren dos caminos para vivir eternamente, para vivir en la eternidad. De ahí tal vez alguien se pregunta, mira, si Dios sabía que esto iba a suceder, ¿por qué es que Dios no nos programó a nosotros para poder solamente servirlo a Él? Porque Dios ahora, una vez que el pecado afectó la vida de este cuerpo, también se abrieron dos caminos para vivir eternamente. ¿Cuáles son esos dos caminos? El cielo y el infierno. No hay un término medio, como por ahí dicen. Es que hay un término intermedio en donde vamos a ir para purificar todos nuestros pecados. La Biblia nunca habló de eso. Jesús, cuando Él vino a este mundo, Él habló solamente que hay dos lugares. Nosotros podemos creer que hay 3 lugares, 4, 5 lugares, 6 lugares. Podemos inventarnos 100 lugares, porque es lo que nosotros creemos. ¿Verdad? Y nosotros podemos creer un montón de cosas. Por ejemplo, ¿quién ha ido a Alaska? ¿Cómo se imaginan que es Alaska? Con mucho calor, ¿verdad? Que uno va allá y se va a broncear bastante. Pero si ustedes me dejan a mí la imaginación de cómo es Alaska, yo puedo creer que es así. Que si voy allá me voy a broncear bastante, ¿verdad? Puedo andar solamente en short, ¿no?
que puedo creer. ¿Por qué? Porque es como yo creo. Y lo que yo creo, ¿verdad?, va a depender de mi imaginación. Si usted cree que va a sentir bastante frío, es su derecho. ¿Por qué? Porque usted también tiene derecho a creer cosas. Y entonces podemos aquí hacernos nosotros una imagen de cómo es vivir allá. Pero es muy diferente cuando alguien viene de allá y nos cuenta cómo es allá. ¿Verdad? Que alguien venga de allá y nos diga, miren, ¿saben qué? Me dicen, a la persona que viene, me dice, ¿sabes qué? Alaska no es como tú piensas. Allá no puedes andar en short, allá tienes que andar con, ¿verdad?, ropa, no sé, de un espesor de tanto, para que no puedas sentir frío. Las noches son así, las mañanas son así, la forma de comer es así. Y entonces todo lo que yo pienso comienza a disiparse. ¿Por qué? Porque yo creía una cosa, pero quien viene de allá me dice cómo es vivir allá. Entonces ahí cambia toda mi perspectiva y depende de mí si yo quiero creer eso o quiero seguir yo en mi burbuja. De la misma manera, nosotros podemos pensar cómo es después de la muerte y podemos hacernos muchas ideas, como por ahí todas las religiones tienen su forma de pensar. Pues es que hay 3 lugares, cielo, infierno y uno intermedio. Bueno, eso es lo que creen. Otros que no hay nada después de la muerte. Bueno, eso es también lo que creen. Otros que vamos a morirnos y vamos a reencarnarnos nuevamente y así vamos a ir evoluyendo. Bueno, también eso es lo que ellos creen. Pero realmente, ¿qué es lo que hay después de la muerte? Para eso vino Jesús. Porque el único que pudo venir del otro lado y decirnos a nosotros qué existe después de que pasemos a ese lado, porque nadie que haya muerto ha regresado para contarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia misma dice que para el hombre está definido que él muera solamente una vez. Por lo tanto, entonces, una vez que nuestro corazón deje de latir, no podemos regresar acá. Pero Jesús vino para contarnos qué es lo que hay después. Y Jesús dice, al otro lado solamente hay 2 lugares, cielo e infierno. No hay un lugar intermedio. No hay 5 lugares, 6 lugares, no hay 7 lugares. Solamente hay 2 lugares. Y depende de nosotros dónde queremos pasar la eternidad. ¿Por qué? Porque somos seres creados para vivir eternamente. Usted y yo fuimos creados para vivir eternamente. Y solamente hay 2 lugares para vivir eternamente. Y la pregunta de Job es, ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿Verdad? ¿El hombre que muere volverá a vivir? La respuesta es sí. Ahora la pregunta es, ¿dónde quiere usted pasar la eternidad? Ya que hemos entendido que somos eternos, nosotros decidimos dónde queremos pasar la eternidad. La Biblia nos muestra entonces que hay una decisión que nosotros tomamos. Y entonces volvemos a la pregunta que hice hace poco. Si Dios sabía que esto iba a pasar, ¿por qué no entonces colocó en nosotros el hecho de simplemente servirlo a Él? ¿Verdad? Dios no creó al hombre como un control remoto que pueda decir, ve a la derecha y se va a la derecha, ve a la izquierda y se va a la izquierda, ve adelante y se va adelante. No, Dios no nos creó de esa manera. Tampoco Dios no nos creó programados, ¿verdad? Con una monedita, le meten la monedita y coloca qué es lo que va a escoger y entonces ahí salimos nosotros ya programados de tal manera. Dios no hizo así al hombre. Dios, cuando creó al hombre, colocó dentro del hombre algo que se llama libre albedrío. ¿Qué es eso? Es la decisión de que cada hombre, cada ser, cada individuo pueda tomar sus propias decisiones. Dios no va a agarrar a usted y lo va a presionar y lo va a empujar y lo va, ¿verdad?, a hacer
Él no es el dictador y decir vas a hacer lo que yo quiera. A cada uno nos dio un libre albedrío. Él dice, bueno, esto es el panorama que yo tengo. Si quieres, lo aceptas. Si no quieres, también eres libre para decidir lo que tú quieres. Pero Él nos deja bien claro que para el hombre hay dos lugares para vivir eternamente, que es cielo o infierno. Jesús, cuando uno lee el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que Jesús habló más de infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque el cielo, muchos tenían noción de lo que era el cielo, pero no tenían noción de lo que era el infierno. Y Jesús entonces vino para hablarnos del otro lugar, para que realmente nosotros sepamos que existe el otro lugar. Y no nos hagamos historias, y no pensemos y no creemos nosotros, ¿verdad?, mundos separados, sino que nosotros tengamos la seguridad de qué es lo que existe al otro lado. Y al otro lado entonces existe un cielo y existe un infierno. Y la decisión de a dónde vamos a ir depende absolutamente de nosotros. No depende de Dios, ni tampoco del diablo. Depende de cada uno de nosotros. ¿Dónde nosotros queremos pasar la eternidad? El infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero el hombre en el infierno es un intruso, porque el hombre nunca fue creado para vivir ahí. El hombre fue creado para vivir eternamente con Dios. Pero el hombre, por vivir en desobediencia con Dios, entonces el otro lugar que le corresponde ir es el infierno. Pero la gran verdad es que Dios nunca fue su propósito que el hombre estuviera en el infierno, sino que el propósito de Dios siempre fue que el hombre estuviera con Él. Y yo digo, amados, que ir al infierno es más difícil que ir al cielo. Ahí tal vez muchos piensan a lo contrario, que es más fácil ir al infierno que ir al cielo. Pero la gran verdad es que todo lo contrario. Es más difícil ir al infierno, o más difícil es más difícil al cielo que ir al infierno que ir al cielo. ¿Por qué? Porque, amados, siempre en algún momento Dios coloca personas, coloca situaciones para que nosotros podamos mirarlo a Él y volver nuestros corazones a Dios, volver nuestras vidas a Dios. Antes que ustedes estuvieran acá, ¿cuántas veces alguien nos tocó la puerta, alguien nos entregó un folleto, alguien nos habló, alguien nos dijo, escuchamos en la radio, escuchamos en la televisión, nos llegó un mensaje, ¿verdad?, de cuánto Dios nos amaba y que nosotros necesitábamos de Dios? Entonces ustedes se ponen a pensar, muchas veces recibimos ese mensaje y uno dice, ¿por qué tantos mensajes? ¿Por qué alguien nos hablaba? ¿Por qué de repente alguien se sentaba al lado nuestro para hablarnos de Cristo? ¿Por qué? Porque, amados, Dios siempre estuvo pendiente de cada uno de nosotros, de que nosotros entendiéramos que Él nos ama y no quiere que nosotros caminemos perdidos, sino que Dios estuvo al pendiente de nosotros dándonos un mensaje. Y si no lo estuviéramos escuchado, todavía seguiría enviando mensajes. Y si todavía tenemos dudas, Dios todavía va a seguir, ¿verdad?, hablando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Y por ese amor, Él está dispuesto a seguir hablándonos a cada uno de nosotros. Pero la decisión última siempre va a ser nuestra. De dónde nosotros queremos pasar la eternidad. Job se pregunta, ¿el hombre que muere volverá a vivir? La respuesta es sí. La pregunta es, ¿dónde queremos vivir? Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos decidir? La respuesta es que solamente Cristo es el único mediador para poder llevarnos a vivir eternamente con Él.
No hay otro intermediario, no hay otra forma de que alguien más nos pueda llevar, pueda hacer que vivamos eternamente con Dios. ¿Verdad? Algunos dicen, no, yo creo que puede ser otro intermedio, otra persona que sea mediador para que pueda llevarnos al cielo. La Biblia nos dice que solamente hay uno, llamado Jesucristo. No hay otro. No hay otro en el que podamos nosotros decirle, ayúdame, porque solamente Cristo tiene la autoridad para poder ayudarnos a nosotros. Porque, amados, una vez que pasamos al otro lado, no hay nadie más que nos pueda ayudar de este lado. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo era católica, ella le rezaba mucho a las almas del purgatorio. Pero la gran verdad es que de allá para acá nadie puede pasar. Entonces, de allá para acá nadie nos puede ayudar, a no ser Jesucristo. Y cuando entendemos eso, solamente Jesucristo puede ayudarnos en todas nuestras necesidades. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 20, y versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice lo siguiente: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Aquí está hablando Dios, nos está hablando a nosotros de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Y en los últimos dice que todos se presentan delante de Dios. No hay absolutamente nadie que no se presente delante de Dios. Y van a ser juzgados según sus obras. Eso quiere decir según la decisión que hayan tomado mientras estaban en vida. Y ahí dice entonces que entonces será la segunda muerte. ¿Por qué habla de una segunda muerte? Porque la primera ya sucedió. ¿Cuál es la primera? La primera es cuando deja de latir nuestro corazón. Pero la segunda, cuando habla de muerte, habla de una separación. La segunda muerte no está hablando de dejar de existir, sino está hablando de una separación eterna con Dios. Y eso va a ser, amados, catastrófico. ¿Por qué? Porque va a ser por los siglos de los siglos. Y cuando habla de que estaremos separados eternamente, nos dice, bueno, pues ya no veré más a Dios y así. No, la Biblia dice que eso será un continuo sufrir, un continuo tormento, un continuo castigo, no solamente por un día, por un año, por 10 años, será eternamente. Y lo peor de todo es que tendremos nosotros conciencia. ¿Saben lo que es tener conciencia? Lo que es decir que recordaremos cada oportunidad que nosotros tuvimos, que Dios nos dio, esa conciencia nosotros la tendremos. Y no hay otra cosa peor, amados, que nosotros poder recordar que tuvimos la oportunidad y no la agarramos. Y entonces dice que en aquel momento, el versículo 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego. Pero él va a hablar, primeramente dice, bueno, y el infierno, y el Hades, fueron lanzados a la muerte, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, amados, Dios lanza a los primeros para los cuales fue destinado el lago de fuego. Y después dice, y quien no se encontró en el libro de la vida, ahí va a hablar de los hombres, ahí va a hablar del ser humano. Dice, y quien no se halló, eso quiere decir, y quien no quiso seguir a Dios, quien por libre y espontánea voluntad decidió estar en ese lugar, dice, también fueron lanzados allá. ¿Por qué? Porque la oportunidad se nos da a todos nosotros. La oportunidad viene para cada uno de nosotros y nosotros somos los que tomamos la decisión de seguir caminando con Dios o simplemente afrontar lo que viene después que nosotros dejemos de existir. Cuando dicen, bueno, todavía tengo oportunidad más adelante. La gran verdad es que no sabemos cuál es nuestro último día. ¿Verdad? Nadie tiene comprado el día de mañana. Todos nosotros estamos vivos hoy porque es ¿cómo le llamamos al día de hoy? Un presente. ¿Y un presente qué es? Un regalo. Así que hoy estamos viviendo un regalo de la parte de Dios. Pero mañana no sabemos si tendremos ese regalo. Hoy podemos hacer planes para 10, 20, 30 años. Y no está mal hacerlo, no estoy diciendo que no hagamos planes. Tenemos que planificar nuestras vidas, claro que sí. Es necesario, muy necesario. Pero no tenemos nosotros comprados el día de mañana. Por lo tanto, nosotros tenemos que planificar nuestras vidas como si Cristo va a demorar 1000 años, como si, ¿verdad?, vamos a ser eternos. Pero tenemos que nosotros vivir confiados en Dios, ¿verdad?, vivir dentro de Dios, de lo que es Dios, como si hoy fuera nuestro último día. Porque el día de mañana no sabemos si estaremos aquí, pero sí, la gran verdad es que una vez que nuestro corazón deje de vivir aquí, comenzaremos una nueva vida. Con Dios o sin Dios, pero viviremos eternamente. Job se preguntaba, ¿el hombre que muere volverá a vivir? La respuesta es sí. ¿Vivirá eternamente en el cielo o vivirá eternamente en el infierno? Somos nosotros los que decidimos dónde queremos vivir nuestra eternidad, en el cielo o en el infierno. Y para vivir en el cielo, lo único que necesitamos es tener a Cristo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que una vez que nosotros aceptemos a Cristo en nuestros corazones, nuestros nombres entonces estarán escritos en el libro de la vida. ¿Alguna vez usted ha ido a un restaurante, verdad, que haya sacado reservación y cuando llega al restaurante le dicen, ¿usted tiene reservación? Y usted va a decir sí. Le van a decir, ¿a nombre de quién? Usted dice su nombre y entonces van a buscar, ¿verdad? Van a decir, sí, puede pasar. Y si no está su nombre, ¿qué va a suceder? No lo dejan entrar. Dice, bueno, pero tengo las condiciones de pagarlo. Dice, no, pero su nombre no está aquí. Y dice, ¿puedo pagar si quiere el doble? Y van a decir, no, su nombre no está aquí. Lo mismo va a suceder aquel día. Nuestros nombres tienen que estar escritos en ese libro. Y en ese libro solamente pueden entrar o puede ser escrito una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si usted ya lo hizo, perfecto. Usted puede sentirse seguro porque su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Y cuando llegue aquel día, usted va a llegar allá, ¿verdad? Cuando el corazón deje de latir, ¿verdad? El ángel va a llegar y va a decir, ¿cuál es tu nombre?
Y entonces diremos nuestros nombres y el ángel va a abrir el libro y va a decir, ok, tú eres fulano de tal, tu nombre está escrito, puedes partir para allá. Pero si no está el nombre, eso sí es peligroso. Porque una vez que uno parte para allá, no hay cómo regresar acá. Y una vez que uno parte para allá, la decisión ya fue tomada. No hay cómo tomar una decisión al otro lado. Al otro lado ya es simplemente para ir al lugar que nosotros decidimos mientras todavía estamos en vida. En vida nosotros decidimos para dónde queremos ir. Si usted tomó la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, felicidades. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero si no, entonces ahí sí tenemos que preocuparnos. Por eso la necesidad de hablar a los que más amamos de Cristo. Porque, amados, el día de mañana no los conocemos. El día de mañana no sabemos si estaremos aquí. Entonces necesitamos, ¿verdad?, hablar de esta verdad a quienes tenemos personas de cerca, a quienes amamos. ¿Por qué? Porque el día de mañana no sabemos si estarán aquí con nosotros. Por eso la necesidad de nosotros hablarles de Cristo para que ellos también puedan tomar su decisión. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Si usted ya hizo la oración, si usted ya aceptó a Cristo en su corazón, felicidades. Pero si usted todavía no ha hecho la oración y no ha aceptado a Cristo en su corazón, hoy es un día en que usted puede tener la oportunidad de aceptar a Cristo en su corazón. Usted tal vez se pregunte, ¿y cómo puedo hacer esto? Es fácil, es solamente una oración, porque el libro de Romanos, en el capítulo 10, nos va a decir que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y se confiesa para salvación. Entonces usted tiene que tomar una decisión y decir, bueno, yo necesito y quiero aceptar a Cristo en mi vida. Y cuando usted entonces lo acepta y usted declara y dice, yo necesito a Jesús en mi vida, entonces sucede algo tremendo. Cuando usted confiesa, hay un ángel que está allá en el cielo escribiendo su nombre. Y ese nombre nunca será borrado. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso, si usted no ha hecho la oración de aceptar a Cristo en su vida y quiere hacerlo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, el día de hoy yo reconozco que he pecado y el pecado me ha alejado de ti. Yo te pido, Señor, que entres en mi corazón, que perdones mis pecados. Y hoy, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Te necesito, entra en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, para que cuando el día que tú me llames, el día que mi corazón deje de latir, el día, Señor Dios, que tenga que partir de esta tierra, Señor, mi nombre pueda ser leído y pase yo toda la eternidad contigo. Toma el control de mi vida, toma el control de todo lo que me rodea. Sé tú quien dirijas mis pasos. Te agradezco, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración y nunca la había hecho, felicidades, porque hoy su nombre está siendo escrito en el libro de la vida. Quiero orar por usted. Padre, te ruego, Señor, que en esta mañana, Señor, tu Espíritu Santo pueda seguir fortaleciendo, Señor Dios, la viva esperanza que tenemos en ti, de saber, Señor Dios, que el día que nosotros partamos de aquí, Señor, vamos a morir sabiendo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y que, oh Dios, nunca más estaremos separados de ti. Como dice tu palabra, allá, Señor Dios, no habrá más llanto, no habrá más lloro. Allá, Señor,
no habrán enfermedades. Allá, Señor Dios, no habrá dolor. Allá tendremos felicidad para siempre. Allá, Señor Dios, viviremos contigo, Señor, para siempre. Y veremos, Señor Dios, cara a cara. Esa es nuestra esperanza. Esa, Señor Dios, es nuestra alegría de vivir en este mundo, de saber que un día volveremos a encontrarnos contigo. Oh Dios eterno, te rogamos que esa esperanza siga, Señor Dios, apoderándose de nosotros. Que esa esperanza siga, Señor Dios, creciendo en nosotros. Porque, oh Dios eterno, pronto vendrás a buscar tu iglesia. Y nosotros sabemos, Señor Dios, que iremos contigo y viviremos contigo para todo siempre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? La esperanza que nos vino a traer Cristo, de que en Él viviremos para siempre y estaremos por los siglos de los siglos con Él.